Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Alberto García, Renata Méndez, ya en este último en trending electoral. Antes de las elecciones de 2 de junio, Ren, amigos, ya estamos a unos días prácticamente de pues ese gran momento de la democracia en nuestro país en este 2 de junio del 2024. ¿Cómo estás? Hola Beto, bien, gracias, contenta de saludarte y a las personas que nos han permitido acompañarles a lo largo de 12 emisiones con el objetivo que ha tenido en trending electoral desde el primer momento, que lleguen lo mejor informados a este 2 de junio. Y en ese sentido, Beto, hemos preparado un resumen con algunos de los puntos más importantes que nos compartieron nuestros entrevistados, entrevistades. No podemos recuperar todas las conversaciones porque la verdad fueron bastante interesantes, pero sí hay algunos puntos que nos permitan tener más claro qué necesitamos para esta votación, qué queremos fichar en esa boleta y en ese sentido también recuperar algunos de los momentos más importantes que tuvimos aquí a lo largo de Trending. 10 grandes expertos, como lo mencionas, Ren, fue lo que tuvimos aquí a lo largo de estas emisiones de Trending electoral y vamos a iniciar con un minuto que nos preparó Viri semanas atrás justamente sobre el papel de los jóvenes en la política. Fue un tema muy presente en estos trendings electorales y después vamos a dar paso, como ya mencionaba Ren, a nuestros resúmenes, a los mejores momentos de esas entrevistas que tuvimos a lo largo de estos últimos 3 meses, así que vamos a iniciar con nuestro minuto electoral. A los jóvenes no les importa votar. Les da flojera la política. No les interesa participar en los asuntos públicos del país. Ni enterados están de que este año hay elecciones. Estas ideas y estereotipos sobre la juventud desde una mirada adulta siempre han existido y nos han llevado a enfrentar enormes retos para lograr que nuestra voz realmente sea escuchada. A los jóvenes nos preocupa la crisis medioambiental, de desempleo y vivienda en México, el aumento en la violencia, el rezago educativo y otros problemas sociales. Hemos alzado la voz tanto en las calles como en las redes demostrando que estamos activos. Nuestra participación en la vida política es fundamental para construir una democracia más sólida y justa. Por ello, es importante que se nos brinde información clara y accesible para estar enterados de las propuestas y trabajo de nuestros representantes, además de abrir espacios para expresar nuestras opiniones. Solo así romperemos con ese viejo mito de que los jóvenes estamos peleados con la política. Ya lo hablábamos que una de las razones principales por las que Beto y yo los acompañamos en este espacio es porque buscamos acercarnos a los jóvenes. Ya Viri nos compartía algunos de los prejuicios que existen, Beto, que no nos interesa, que no nos importa la política. Y esto me parece muy importante porque en nuestra primera emisión junto a Nat, ella nos compartía cómo todos hacemos política todo el tiempo, desde que somos jóvenes, esta parte de hacer grafitis, de ponerte de acuerdo con tus amigos qué hacer en el día a día, sí, de elegir qué vas a comer. Todo eso es política simplemente porque nos encamina como un fin común a una sociedad y en ese sentido pues también recordar que podemos ser apartidistas pero no somos apolíticos porque sí, somos partes de un conjunto de una sociedad. Sí, fue una gran manera de iniciar esta serie de trending electoral con Natalia, como lo mencionabas, porque pues sí, establecer desde el principio que todos hacemos política, particularmente como lo dices y como lo hemos enfatizado en todas estas emisiones, los jóvenes también hacen política. En nuestro siguiente programa, bueno, en el programa número 2, después de esa primera plática, pues también entramos en ese detalle de cómo los jóvenes en la actualidad nos relacionamos con mucho énfasis en lo digital, en las redes sociales, en las plataformas nuevas, en TikTok, en Instagram. Entonces, más allá de la política, pues así convivimos mucho, mandamos TikToks, esa es la manera de vivir el humor, de vivir la socialización, y entonces también adentrándonos en la política también ha jugado un papel muy importante, o bueno, se hubiera esperado que para este 2024 en el sector político, partidos, instituciones, pues entendieran también que los jóvenes también forman parte de la política por medio de esta digitalización. Y que también habría otro punto de la conversación, Beto, en nuestro programa 3, que era la necesidad de iniciar la conversación en torno a una regularización también en redes sociales. Sabemos sí, que esta existe en televisión, radio, pero ¿qué pasa con todos estos canales a los que estamos expuestos en redes sociales? ¿Qué pasa también con esa parte de la legislación? Así que veamos la primera parte de las cápsulas que les preparamos de la conversación que mantuvimos con Natalia Arriaga, Marco Aguirre y Andrea Samaniego. En realidad ahí hay una cosa que me gustaría mucho resaltar, de hecho es una frase y en general es una premisa mucho de Michel Foucault, que dice, el poder no se posee, el poder se ejerce. Y yo eso mismo les diría a las juventudes. Si en algún punto no se les están abriendo los canales, el poder se ejerce y se ejerce también empujando, se ejerce también buscando, incidiendo, pero en ese mismo canal en el que ahora no encuentran esa incidencia. El año 2024 para el mundo
Sí. Están llamados a votar casi 3.500 millones de personas en el mundo. Esto significa que la democracia sigue gozando de cabal salud. Hay gente, países, sistemas políticos que quieren seguir viviendo en democracia. Claro. Y bueno, en esos 3.500 millones de personas que están convocadas a las urnas están las elecciones de Estados Unidos, las elecciones en Rusia, las elecciones en la India, las elecciones evidentemente en México. Digamos que es el país de Hispanoamérica o el país hispanoparlante más grande del mundo, está convocado a urnas. La política y las campañas están hechas como en una dimensión de tiempo mucho más lenta de la que los jóvenes y las jóvenes esperarían. Claro. Los jóvenes quieren consumir cosas muy rápidas, ¿no? Están acostumbrados a este fast food cultural, ¿no? De que todo sea muy rápido, con el escroleo me entere de todo. Y el formato de campaña es un formato de mítines, es un formato de hablarle a la plaza pública, es un formato que en tiempo y en duración es contrario a lo que un joven estaría esperando. No está mencionado el tema de las redes sociodigitales y es un espacio cada vez más importante porque, bueno, pues son lugares en donde también se cambian las percepciones, donde se hace campaña, donde pues lanzan videos, spots y ahí sí no cumplen los 30 segundos o los 20 segundos. Entonces esta crisis de representación, si no trabajamos en esta nueva generación, pues va a seguir incrementándose. O sea, si de por sí hay una crisis de representación, los jóvenes no se sienten identificados con los partidos políticos, con los candidatos, pues esto va a incrementarse si no tenemos un programa específico o proyectos específicos para dirigirnos a los jóvenes. Nos lo mencionaba justamente Marco, 3.500 millones de personas en todo el mundo, amigos, Ren, van a hacer ejercicio de su voto en distintas democracias, obviamente eso incluye México, y pues particularmente el caso de nuestro país, uno de los temas centrales de este proceso de campaña y precampaña, inclusive durante todo el sexenio se habló pues de esa posibilidad de tener a nuestra primera mujer presidenta, ya sea con Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, que lideran las encuestas. Pues parece ser que vamos a tener ese primer momento histórico en nuestra política, en nuestro país, y pues eso un poco dejó fuera esa idea, Ren, de que la gente no estaba lista para tener a una mujer liderando nuestra nación. Al contrario, ¿no? O sea, parece ser que, y no parece ser, estas dos mujeres son las que están liderando en este momento. Algo que debemos mencionar, Beto, es que también lo revisamos como parte de nuestros expertos. Este tema de las encuestas, ya nos lo comentaba Luis, es que sí son una herramienta, ¿no? Que la tomemos como una herramienta que puede decirnos qué piensa la gente en ese momento, que eso también puede llegar a diferir hasta cierto punto de la decisión que tomemos este 2 de junio. Y en ese sentido, pensar que todos estos recursos que se han compartido también por redes sociales, por diferentes medios, pues sí nos dan una idea, ¿no? De cómo nos encontramos como sociedad frente a la política, pero también pensar esta parte de que no son una decisión final y que eventualmente esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? O sea, hasta que no hagamos este conteo y estemos frente a unos resultados, pues esta opinión también puede ser todavía hasta cierto punto variable y pues entender que las encuestas son una idea de qué puede pasar, pero no son la respuesta final de la población mexicana. Son un elemento, son parte del juego, justamente fue lo que nos comentaron en ese momento. Entonces, Ren, amigos, vamos a ver esta segunda cápsula en la que platicamos en esas entrevistas con Carolina Gilas y Luis Herrero, justamente, primero sobre la perspectiva de la posibilidad real de tener una presidenta en nuestro país y después sobre enfatizar sobre el rol de las encuestas. Vamos a verla. Creo que el hecho de que por fin en México tengamos dos mujeres punteras en la contienda presidencial es un cambio simbólico muy fuerte, ¿no? Sí. Y también creo que en muchos sentidos las campañas sí son diferentes porque a las mujeres en la política se los analiza, se las observa y se las juzga muy diferente que a los hombres. Claro. Y eso creo que se ve muchísimo en el caso de las dos. Las mujeres que llegan al poder llegan a estructuras que llamamos generizadas, es decir, son instituciones que han sido creadas por los hombres para los hombres y que se han mantenido al estilo y funcionado al estilo masculino durante tanto tiempo que la mera presencia de las mujeres pues no las cambian en automático, ¿no? O sea, no es tan sencillo en este sentido y en este caso de las dos candidatas que están disputando la presidencia, pues hay que también ser muy claros en eso. Ninguna de ellas realmente es una mujer con trayectoria, con perspectiva feminista. Hay buenas encuestas, hay malas encuestas, son una herramienta de información y ahora se ha convertido incluso en un jugador más, ¿no? En todo el proceso electoral, pero tenemos que reconocer que hay médicos que
que son muy buenos médicos, hay médicos que son muy malos médicos, y en el ámbito de las encuestas ocurre algo similar. Hay encuestadores muy buenos, hay encuestadores muy malos. No podemos generalizar todas las encuestas como que sirven o no sirven. Tenemos que aprender a distinguir las que sí sirven o tienen más confianza. Recordar que las encuestas son una herramienta que nos permite conocer información en el momento en que la estamos midiendo y que nos sirve para tomar alguna decisión. Claro. Y yo lo que sugiero es que la ciudadanía las tome como una herramienta más, no solamente como algo que se va a pronosticar y que no va a cambiar, sino simplemente información que les van a ayudar para poder realizar su conducta del voto, que en realidad es lo que esperamos, que todo el mundo participe y que no se desaliente. Llegó el momento de hacer una pausa, pero no se vayan porque al regresar conoceremos la opinión de la comunidad universitaria sobre si cambió su decisión a lo largo de este proceso electoral y si asistirán a votar este 2 de junio. Ya volvemos aquí a En Trending. No. Sí, definitivamente. Sí, en algunos aspectos sí cambió. Yo creo que sí. No. Sí. Sí. Sí voy a asistir. Sí, son mis primeras votaciones, entonces quiero asistir a votar. Sí. Pues a veces considero que realmente no se le toma la importancia. A veces siento que votes o no votes no tiene como mucha relevancia, pero pues sí sería como importante que cambiaran ese tipo de cosas y se pudiera hacer más labor comunitaria en cuanto a la toma de decisiones de quiénes nos van a gobernar. Todos participamos, aunque sea uno, pues puede cambiar todo un rumbo, aunque sea uno. Lo más importante es que exista una mayor participación ciudadana y que los estudiantes, todos los que podamos votar, hagamos valer nuestra voz y que entendamos que esta participación ciudadana es elemental para cambiar el rumbo del país. Colectivamente creo que sí es importante el voto individual de cada persona por generar conciencia individual, tanto también colectiva. Entonces yo creo que mi voto en parte pues sí genera aunque sea un aporte. Realmente cuando empiezas a juntar los votos con las demás personas, así sí marca una diferencia. Es cuando decimos ese 1%, ese 0.5 de diferencia, es a veces nuestro propio voto el que pues marca algo. Entonces creo que sí creo que mi voto puede marcar una diferencia. Pequeña, pero sí lo puede marcar. Regresamos aquí a En Trending Electoral, viendo las opiniones como lo hicimos cada semana con los jóvenes de la comunidad universitaria. Y pues bueno, Ren, amigos, qué gusto ver que sí van a asistir a votar. Muchos están entusiasmados de que son sus primeras elecciones y sobre todo en esa pregunta muy interesante que realizó Nicole, nuestra compañera reportera, en el sentido de si creen que va a haber un cambio con su voto. Pues muchos con esa conciencia de mi voto es parte de ese granito de arena, ¿no? En ese intento por generar un cambio. Entonces, pues bueno, esa es como un poco la perspectiva que tienen los jóvenes ahorita de cara al 2 de junio. Regresando a nosotros a nuestras entrevistas previas, pues un tema fundamental, lo hablamos también en su ocasión, Ren, la seguridad, ¿no? O la inseguridad en su defecto que se vive en este proceso electoral y cómo ha sido la evolución de años atrás. Celine, nuestra invitada en ese momento, pues nos dio una cifra bien importante. De 2006 a 2012 se registraron en ese sexenio 311 ataques de índole político electoral en campañas, y de este 2018 a 2024 esa cifra aumentó hasta 836, o sea, sí hay un problema que está creciendo en magnitud. También en ese tema de la seguridad, Beto, revisábamos que quienes toman decisiones en torno a estos temas, pues es nuestra Cámara de Diputados y Senadores. Revisábamos quiénes eran de mayoría relativa, que son a quienes conocemos, que vemos en los cruceros, etcétera, y la representación proporcional, es decir, el partido que podría o no ocupar una mayoría en esta Cámara, y de ahí la importancia que resaltaba la doctora Luz María de reconocer cómo podemos hacer un voto diversificado. También
también para apostar por una democracia más sana, y en ese sentido pues también reconocer que no solamente vamos por una candidatura a presidencia, Beto, en estas elecciones hay muchos cargos que se disputan en estas elecciones. Y hablando de todos esos cargos, también hablamos con Katia Hernández, maestra de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la que pues nos enfocamos en las estrategias de campaña y sobre todo en materia de comunicación, cómo hablan los candidatos, cómo hablan los partidos, cómo es que están usando las plataformas, tanto las tradicionales como las digitales. Entonces, eso fue lo que tocamos en esos 3 programas, así que vamos a ver la cápsula que tuvimos en nuestras entrevistas con Celín González, la doctora Luz María Cruz y la maestra Katia Hernández en este Trending Electoral. Otros estados, considerando Guerrero, Michoacán, Chiapas, lo que está pasando ahorita en la frontera de Chiapas, ¿no? Es muy importante, los picos de violencia que han vivido en los últimos meses son muy importantes, ¿no? Y efectivamente esto genera un miedo en las personas a su derecho de ir a votar. Pero no solamente al derecho de ir a votar, sino de participar activamente en la organización de elecciones como funcionarios de casilla. En cambio, otros municipios, ¿no? Por ejemplo, Jilotlán de los Dolores en Jalisco, ¿no? En los últimos años ha tenido picos altos de violencia que han provocado que las mismas personas que quieran participar políticamente no estén dispuestas a participar políticamente por miedo a la inseguridad que existe y por amenazas que les han hecho, ¿no? Claro. Entonces eso tiene una repercusión muy clara sobre, por ejemplo, las opciones que podemos tener para ir a votar. No nada más eso, sino que además pues los grupos criminales desmovilizan o movilizan el electorado. Cuando uno le da todos los votos, una ciudadanía le da todos los votos a un partido, ese partido tiene la posibilidad de una mayor gobernabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es muy fácil sacar su agenda del Congreso, su agenda legislativa, porque no va a tener obstáculos, no va a tener que negociar con nadie y puede sacar por mayoría esa agenda que trae como propuesta. Entonces, cuando uno piensa su voto, porque lo puede pensar en varias pistas, ¿no? Una puede ser esa en función de quién quiere que le represente y cómo, si uno quiere darle toda la mayoría a un partido o quiere que haya contrapesos. A mí me parece que en las democracias es mucho más sana la existencia de contrapesos. Claro. ¿Por qué? Porque eso obliga a los partidos, a las fuerzas políticas a negociar. Les obliga a llegar a acuerdos. Pues yo comenzaría diciendo que la polarización solo desinforma, ¿no? O sea, eso es lo más triste también es que apenas vi un dato en donde decían que el rating del segundo debate se elevó en los últimos 40 minutos del debate, que fue cuando Claudia y Xóchitl comenzaron a decirse que narcocandidata, que candidata corrupta y todo eso. También eso nos habla de qué estamos demandando como audiencia, ¿no? O sea, qué es lo que nos gusta consumir. A lo largo de este proceso electoral, los jóvenes hemos compartido las problemáticas que nos preocupan y entre ellas estaba la medioambiental. De ahí que platicáramos con Paco, Beto, sobre este tema de toda esta basura electoral que se ha generado a lo largo de las contiendas, cómo se encuentra ya en calles, ya en basureros, y que hace 2 sexenios se aprobó algo relacionado a lo biodegradable, que pues la verdad no está funcionando. Sí. Y tocábamos el tema de la posibilidad de ya abrir la conversación a prohibir su uso y más bien apostar por herramientas como las tecnológicas, que ya veíamos que tiene mucho auge entre los jóvenes. Y que es muy irónico, ¿no, Ren? O sea, justamente estamos en plena era digital, no solo los jóvenes, prácticamente la gran mayoría de la población está pegada al teléfono, pero de todos modos el énfasis parece ser los spots que generan esta basura y que tapizan ciudades, calles completas. Entonces, en ese sentido también en nuestro siguiente y último programa con un invitada, que tuvimos la oportunidad de platicar con Bárbara sobre, hablando del énfasis en lo digital, cómo los jóvenes están aprovechando justamente las plataformas para poder generar una voz, para convertirse en personas activas de la democracia, personas activas de la política, y es el ejemplo de lo que hablamos en el primer programa. Tú lo decías ahorita en la descripción de nuestro resumen, o sea, no es necesario ser partidista para ser un ser político, ¿no? Y las redes sociales son una de esas herramientas que nos permite justamente ser personas activamente políticas en la comunidad. Sobre todo con este espacio, Beto, que habría Bárbara, sobre que cualquiera puede crear contenido
contenido, estos entornos sociodigitales nos han dado la oportunidad de encaminar la conversación, que cualquiera tenga oportunidad de réplica. Así que veamos nuestra última cápsula con los invitados que tuvimos, Francisco Lemus y Bárbara Alvarado, para ver qué nos compartieron en Trending. Para el caso de la Ciudad de México, sí hay un dato concreto que para abril ya se hablaba de que se iban a generar más o menos 25,000 toneladas de plásticos. Pero ya para inicios de mayo se estaba hablando de 30,000 y hay quienes incluso apuntan a que puedan ser 40,000, porque la vida útil de muchos de estos pendones, lonas, no llega ni siquiera a las 24 horas, ¿no? Ya sea porque alguien llega y los tumba, el adversario, o porque pues, se caen solitos, cualquier cosa, ¿no? Pero pues, la realidad es que se va a generar un montón de basura y pues que, digo, aquí a lo mejor lo ideal sería decirle a los partidos políticos, tú generaste la basura, pues tú hazte responsable de su manejo, ¿no? Claro. Pero pues desgraciadamente eso no está contemplado en la ley y pues simplemente quienes se encargan de levantarlos pues son los mismos que se encargan de limpiar toda la ciudad. Vaya, me parece que el crear contenido ha sido un parteaguas en cuanto a cómo concibo a la política mexicana, cómo concibo el papel de las juventudes en la política mexicana, porque al empezar a crear contenido sobre política me di cuenta que la gente quiere hablar, que la gente quiere opinar y que la gente tiene realmente opinión, tiene demandas, tiene consignas, tiene mucho en la mente que decir al respecto. Crear democracia y que claro que recuerden que es más allá del voto, es más allá de partidos, es más allá de solamente el 2 de junio, de solamente este periodo electoral. La política está todos los días en cada acción, incluso en cada interacción con las otras personas y que se apropien de ella y que no tengan miedo también a que México y el mundo sea de ustedes. Y como con cualquier resumen al modo de la escuela, tenemos que hacerles algunas preguntas para saber que nos han prestado atención, Beto, y que están lo mejor informados para este 2 de junio. Sí, vamos a dar paso a nuestro Kahoot, nuestro último Kahoot electoral de esta época antes de las elecciones. 4 preguntas para que ustedes estén preparados para este 2 de junio. A lo largo de estas 12 semanas, nuestro objetivo ha sido, sobre todo, presentarle a los jóvenes información fresca, información apartidista, dejar de lado la polarización que se vive en otras plataformas, que es parte del proceso electoral como el que estamos viviendo en México en este 2024, pero esperábamos nosotros presentarles las mayores herramientas para que ustedes tomen la mejor decisión este 2 de junio, la mejor decisión de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus convicciones, lo que a ustedes les haga sentir más cómodo con esa elección, Ren, pero justamente lo que intentamos hacer durante todos estos programas de Trending electoral era eso, darle a nuestra audiencia y sobre todo a nuestra audiencia juvenil las herramientas, la información para poder consultar, para poder indagar, para poder interesarse en esto y aquello, cómo es el proceso, por quién, más allá de por quién tengo que votar, sino ¿qué puedo hacer para sentirme cómodo con mi elección que vaya a ser este 2 de junio? Lo vimos en los sondeos. Hay muchos jóvenes, o la gran mayoría, sí van a presentarse, sobre todo los que son sus primeras elecciones, sí van a estar este 2 de junio ejerciendo ese derecho, pero pues bueno, ojalá que en Trending les haya servido mucho para, en Trending electoral sobre todo, les haya servido mucho para llegar lo mejor preparados con lo que ellos sientan que va a ser su mejor elección. Ya nos lo compartió una de nuestras compañeras, Beto, decía, es que a veces pienso que mi voto no cuenta, pero cada granito por supuesto que cuenta, y así juntamos
representamos a los millones de jóvenes que en estas elecciones marcaremos el rumbo de nuestro país, Beto. Así que la invitación más importante que les hacemos el día de hoy es que asistan a votar este 2 de junio. Ahí nos vemos, Beto. Y nosotros nos vemos todos los miércoles en punto de las 20:30 horas. Recuerden que hay repetición los sábados y no olviden checar todas nuestras emisiones en el canal de YouTube. Todavía vamos a tener un último en Trending Electoral, Ren, analizando justamente los resultados de este 2 de junio. Así que todavía no despedimos esta era electoral, pero bien dice Ren, nos vemos la próxima semana, el miércoles a las 20:30 horas. Un gusto, Ren, como siempre. Adiós.